Vivimos en un mundo que arde en reacciones impulsivas, donde basta una palabra, una opinión o un desacuerdo para encender discusiones, provocar insultos y desatar tormentas emocionales que destruyen relaciones, familias, comunidades y hasta ministerios. Pero Dios, en su infinita sabiduría, nos ofrece una alternativa poderosa, profunda, divina, el silencio dirigido por el Espíritu, la paz que sobrepasa todo entendimiento y la confianza plena en su soberana voluntad. Desde los antiguos tiempos, el Señor ha instruido a su pueblo en el arte de la templanza. En Proverbios se nos enseña que la respuesta suave calma la ira, pero la palabra áspera hace subir el furor. Es una advertencia y una revelación. Cuando respondemos con dureza, no estamos construyendo. Estamos cediendo al enemigo la oportunidad de dividir, de sembrar odio y resentimiento. Por eso también está escrito que el necio da rienda suelta a toda su ira, pero el sabio al fin la sosiega. El sabio no se precipita, el sabio no levanta la voz. El sabio recuerda que Dios está mirando, que el cielo escucha y que una sola palabra puede levantar o destruir. Jesús, nuestro Maestro eterno, vivió esta verdad en carne propia. Cuando lo acusaron injustamente, cuando lo golpearon sin causa, cuando lo escupieron sin razón, no abrió su boca. En el relato del Evangelio según Mateo, vemos que cuando fue llevado ante el gobernador, no respondió con ira ni con reclamos. No insultó a los que lo golpeaban, no maldijo a los que lo condenaban, guardó silencio. ¿Y por qué lo hizo? Porque sabía que el Padre tenía el control absoluto de todo. Él sabía que no necesitaba defenderse, porque el propósito eterno de Dios se estaba cumpliendo. Nosotros, sin embargo, muchas veces olvidamos esto. Cuando alguien nos critica, respondemos con más crítica. Cuando alguien nos hiere con palabras, devolvemos el golpe verbal. Cuando se desata una discusión, nos sumergimos en ella como si la victoria estuviera en ganar argumentos, en aplastar al otro con lógica o agresividad. Pero no es así como se gana en el reino de Dios. En la carta de Santiago se nos exhorta con claridad a ser prontos para oír, tardos para hablar y tardos para airarnos, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Aquí se revela un misterio del cielo: el que se enoja pierde, el que responde con insultos se rebaja, el que discute sin control se desconecta del espíritu, porque en el calor del enojo no hay discernimiento. En el fuego de la discusión no hay comunión con Dios. Y cuando nos dejamos dominar por estas emociones, nos salimos del campo espiritual y entramos en el terreno del enemigo. Pero Dios nos llama a algo más alto, más puro, más glorioso. El apóstol Pablo escribió en la carta a los Efesios que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino solo la que sea buena para edificación, para dar gracia a los oyentes. Esto no es un consejo, es una orden para los que hemos sido redimidos por la sangre del Cordero. No fuimos llamados a ganar discusiones, sino a reflejar el carácter de Cristo. No fuimos salvados para defender nuestro orgullo, sino para glorificar al que nos salvó. No se trata de tener razón, se trata de tener paz. No se trata de demostrar fuerza, sino de mostrar mansedumbre. ¿Y cómo se alcanza esa paz? ¿Cómo se vence el impulso de reaccionar, de explotar, de maldecir? Solo hay una forma: confiando en que Dios tiene el control. En el libro de Éxodo, cuando el pueblo de Israel se encontraba atrapado entre el ejército de Egipto y el Mar Rojo, comenzaron a quejarse, a gritar, a discutir. Pero Moisés les dijo una palabra que resuena hasta hoy: el Señor peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Esa es la clave, estar tranquilos. Cuando confías en que Dios está obrando, no necesitas defenderte. Cuando sabes que Él pelea tus batallas, no tienes que entrar en disputas. Cuando crees que nada escapa de su mano, puedes guardar silencio con dignidad y seguridad. En la carta a los Romanos, el apóstol Pablo también nos recuerda: no paguéis a nadie mal por mal. No os venguéis vosotros mismos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Qué poderoso es esto. ¿Lo ves? Tú no necesitas vengarte, no necesitas devolver insulto por insulto, no necesitas gritar más fuerte.
Dios se encargará. Él hará justicia. Él vindicará tu nombre. Él restaurará tu honra. Él cuidará de ti. El enojo, el insulto y la discusión no son armas del creyente. Son trampas del adversario. Son atajos del alma carnal que no quiere esperar en Dios. Pero el Espíritu Santo produce en nosotros dominio propio, paciencia, paz, templanza. No es señal de debilidad callar, es señal de fortaleza espiritual. No es cobardía perdonar, es valentía celestial. No es ignorancia mantenerse al margen del conflicto, es sabiduría divina. Cuando elegimos no insultar, no enojarnos y no discutir, estamos tomando una postura contracultural, una decisión radical en un mundo donde el orgullo se aplaude, la agresión se justifica y la ira se normaliza. Pero los hijos de Dios no caminamos según la corriente de este mundo. Estamos llamados a ser luz en medio de las tinieblas, sal en medio de la corrupción, voz de sabiduría en medio del ruido. Y esa voz no grita, no maldice, no destruye. Esa voz, como la de Elías en el monte, se parece más al silbo apacible que al estruendo del viento o al terremoto. Porque Dios no está en el grito, está en la paz. No se manifiesta en la violencia, sino en la quietud del alma que confía. El libro de Proverbios es contundente. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. ¿Te das cuenta del poder que hay en controlar tus emociones? Es más grande que conquistar territorios. Es más glorioso que dominar ejércitos. Vencer el impulso de gritar, de maldecir, de herir con palabras, es una señal de madurez espiritual. Es una manifestación de que el Espíritu Santo está operando en lo profundo de tu carácter. Incluso Jesús, en el Sermón del Monte, fue aún más lejos. Dijo que cualquiera que se enoje contra su hermano, sin causa, será culpable de juicio, y el que le diga necio será culpable ante el concilio. ¿Por qué es tan grave esto? Porque las palabras no son solo sonidos, son semillas. Lo que decimos puede sembrar vida o muerte, paz o división. Y cuando sembramos odio con nuestras palabras, nos alejamos del corazón de Dios. Jesús sabía que el verdadero poder no está en humillar al otro, sino en restaurarlo. Que el verdadero evangelio no se predica con argumentos, sino con amor, paciencia y testimonio. Mira el ejemplo de Esteban, el primer mártir de la iglesia. Mientras lo apedreaban injustamente, mientras lo insultaban y lo mataban, él levantó los ojos al cielo y dijo: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. ¿Cómo puede un hombre orar así en medio del dolor? ¿Cómo puede alguien perdonar en el momento más oscuro de su vida? Solo quien ha sido lleno del Espíritu de Cristo puede amar de esa manera. Solo quien ha aprendido a confiar en que Dios tiene el control puede guardar su corazón del odio, del rencor y del enojo. En la carta a los Gálatas, Pablo enumera las obras de la carne y entre ellas menciona las enemistades, pleitos, iras, contiendas. Son frutos de un corazón que no ha sido rendido al gobierno de Dios. Pero luego habla del fruto del Espíritu, y entre ellos están la paz, la benignidad, la mansedumbre, el dominio propio. Estos frutos no se producen por esfuerzo humano, sino por rendición. No se logran luchando, sino cediendo el control al Espíritu Santo. No se manifiestan en quien quiere tener siempre la razón, sino en quien se deja transformar por la gracia. Cuando eliges no responder con insulto, estás desarmando al enemigo. Cuando decides no enojarte, estás venciendo la trampa emocional del infierno. Cuando te niegas a discutir, estás declarando con tu actitud que Dios es tu defensor, tu juez, tu vindicador. Y esa fe, esa confianza silenciosa, tiene un peso espiritual enorme. No pasa desapercibida en el cielo. No es ignorada por el trono de Dios. Al contrario, activa a los ángeles, conmueve el corazón del Padre y libera poder en lo invisible. Recuerda lo que dijo Moisés al pueblo de Israel en medio de la rebelión. No sois vosotros contra mí, sino contra el Señor. Esa conciencia de que cada discusión, cada crítica, cada palabra hiriente que recibes no es realmente personal, sino espiritual, te dará descanso. Porque sabrás que tu lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades espirituales.
Y a esas batallas no se va con gritos, se va con oración. No se gana con argumentos, se gana con ayuno. No se responde con insultos, se responde con intercesión. Y sí, hay momentos donde sientes que el corazón te arde, donde las injusticias te ahogan, donde el alma clama por justicia inmediata. Pero en esos momentos, recuerda las palabras de David en el Salmo. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él, y Él hará. Guardará tu justicia como la luz, y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante el Señor, y espera en Él. Esa es la estrategia del reino. Silencio, fe y espera. No reacciones, responde. Y responde con oración, con mansedumbre, con paz. Esa es la verdadera victoria, porque cuando te enojas, pierdes más que la calma, pierdes claridad. Cuando discutes, no solo pierdes tiempo, también pierdes testimonio. Y cuando insultas, no solo hieres al otro, también empañas tu propia imagen como hijo de Dios. Por eso el apóstol Pedro aconseja, no devolváis mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo. Porque fuisteis llamados para heredar bendición. Eso es lo que estás llamado a hacer. Heredar bendición, repartir bendición, sembrar bendición. No insulto, no enojo, no discusión. En muchas ocasiones, lo que verdaderamente pone a prueba nuestro carácter no es el pecado evidente, sino las reacciones cotidianas. Es fácil evitar robos, adulterios o ídolos visibles, pero mucho más difícil es evitar caer en un grito impulsivo, una palabra venenosa, una respuesta sarcástica, una actitud soberbia. Ahí es donde se mide la madurez espiritual. Ahí es donde se prueba si realmente Cristo vive en nosotros o si aún seguimos gobernados por nuestra carne. Es por eso que Jesús, al enseñar a sus discípulos cómo vivir el reino en la tierra, enfatizó la actitud del corazón más que la acción exterior. Cuando nos dice que si alguien nos golpea una mejilla, le ofrezcamos también la otra, no está promoviendo la debilidad ni la sumisión ciega. Está enseñando una verdad espiritual, que la reacción del reino no es la venganza, sino la dignidad. No es el resentimiento, sino la paz interior. No es el odio, sino el amor. En ese acto radical de no responder con violencia, se manifiesta una autoridad celestial que el mundo no puede entender. Es el reflejo de alguien que sabe que su valor no depende de cómo lo traten, sino de quién lo llamó. En la carta a los Colosenses, el apóstol Pablo exhorta a los creyentes a vestirse de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. No es casualidad que use el verbo vestirse, porque estas virtudes no surgen de manera automática. Hay que ponérselas cada día como un uniforme espiritual. Y si decides vestirte con mansedumbre, no puedes vestirte al mismo tiempo con ira. Si eliges ponerte la paciencia, tienes que quitarte el enojo. Si te vistes de perdón, ya no puedes caminar con resentimiento. Cada día es una elección, y cada reacción revela a quién le diste el control de tu corazón. Y no es que Dios ignore las injusticias que recibes. No es que te pida quedarte callado para que el mundo te pisotee. Al contrario, Él ve todo. Él escucha todo. En el libro de Malaquías se nos dice que un libro de memorias fue escrito delante del Señor para los que le temen y piensan en su nombre. Eso significa que cada vez que eliges callar por amor, cada vez que eliges no reaccionar con violencia, cada vez que decides perdonar en lugar de atacar, el cielo lo anota. El reino de Dios no olvida esos actos. No son débiles, son heroicos. No son insignificantes, son eternos. Mira el ejemplo de José. Sus hermanos lo traicionaron, lo vendieron, lo hirieron profundamente. Él pudo haber reaccionado con odio, con venganza, con insultos, pero eligió confiar en que Dios tenía el control. Y cuando años más tarde estuvo cara a cara con los que lo traicionaron, no les devolvió mal por mal. Les dijo, no sois vosotros los que me enviasteis acá, sino Dios. Eso es revelación, eso es sabiduría, eso es fe en acción. Entender que incluso el dolor más profundo puede formar parte de un plan divino mayor que nuestra comprensión. Entender que, al final, Dios siempre tiene la última palabra. Cuando decides no insultar, no es porque no tengas argumentos, es porque tienes un propósito.
Cuando decides no enojarte, no es porque no sientas la emoción, es porque estás crucificando tu carne. Cuando decides no discutir, no es porque no tengas razón, es porque tu paz vale más que una victoria temporal. Así se vive el Evangelio, no como una reacción natural, sino como una manifestación sobrenatural del carácter de Cristo en ti. La carta a los tesalonicenses nos manda claramente a vivir en paz con todos. Y la carta a los hebreos va aún más allá al decir que sin esa paz nadie verá al Señor. Esto no significa que perderás tu salvación si alguna vez te enojas, pero sí implica que quien vive en constante ira, conflicto y pelea, está desenfocado del rostro de Dios. Porque donde hay gritos, Dios no habita. Donde hay división, el espíritu se entristece. Donde hay insultos, el enemigo celebra. Por eso, el llamado no es a reaccionar según la carne, sino a responder según el espíritu. Jesús dijo: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Y sabes qué significa ser pacificador? No es simplemente evitar pleitos, es sembrar paz activamente donde hay conflicto. Es responder con mansedumbre donde hay agresión. Es construir puentes donde hay muros. Es dar palabras de aliento donde hay heridas. Es llevar luz donde hay sombra. Eso es ser hijo de Dios, no solo por lo que crees, sino por cómo vives, por cómo hablas, por cómo tratas al otro incluso cuando no lo merece. Y recuerda esto: el enojo te roba bendiciones. El insulto te desconecta del propósito. La discusión te hace perder enfoque. Mientras estás ocupado tratando de defender tu nombre, Dios está esperando que le permitas defenderlo Él mismo. Mientras peleas por tener razón, te alejas de la razón de tu llamado. Mientras insistes en responder con dureza, estás retrasando la obra que el Espíritu quiere hacer a través de ti. Pero cuando decides confiar, callar, orar y caminar en paz, entonces verás a Dios obrar. Muchos creen que el control se demuestra al dominar a otros, pero en el reino de Dios, el verdadero control se demuestra al dominarnos a nosotros mismos. Por eso el dominio propio es parte del fruto del Espíritu. En el libro de Proverbios, se nos dice que mejor es el que tarda en airarse que el valiente, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Este versículo revela una verdad que atraviesa los siglos. El que gobierna su interior tendrá autoridad en lo exterior. El que se disciplina en lo oculto será usado en lo visible. El que sabe contenerse será exaltado por Dios. Las Escrituras también nos enseñan que hay un tiempo para todo. Tiempo para hablar y tiempo para callar. Y la sabiduría consiste en discernir cuándo es cada uno. Muchos pierden oportunidades divinas por hablar cuando debieron callar, y otros han sido usados poderosamente por saber quedarse en silencio. El silencio no es señal de ignorancia, sino de inteligencia espiritual. Jesús, cuando estaba delante de Pilato, calló. No porque no supiera qué decir, sino porque sabía que Dios estaba obrando a través del aparente caos. A veces el mayor acto de fe no es declarar, sino esperar. No es argumentar, sino confiar. No es gritar, sino adorar en secreto. En el libro de Eclesiastés, el sabio afirma que la paciencia vale más que el orgullo. Y eso es exactamente lo que se necesita cuando alguien te insulta, te provoca o te confronta injustamente. Paciencia, porque reaccionar con orgullo es fácil, pero responder con humildad, eso requiere el Espíritu Santo. Es fácil levantar la voz y decir: ¿quién te crees que eres? Pero el verdadero creyente baja la cabeza, dobla sus rodillas y dice: Señor, tú eres mi justicia, mi escudo y mi defensor. Esa es la verdadera guerra espiritual, la que se gana con oración, no con argumentos, con ayuno, no con quejas, con lágrimas en lo secreto, no con gritos en lo público. Jesús dijo que la boca habla de lo que abunda en el corazón. Entonces, cuando de tu boca salen insultos, críticas o palabras ásperas, no es un problema de lenguaje, es un problema de corazón. El problema no es lo que dices, es lo que sientes. Por eso no se trata solo de cerrar la boca, sino de sanar el alma. El insulto es una señal de un dolor no resuelto. La ira es la expresión de una herida no tratada. La discusión es la manifestación de una inseguridad no rendida al espíritu.
Y por eso, Dios no solo quiere cambiar tus palabras, quiere restaurar tu interior. David oró con sabiduría cuando dijo: Pon guarda a mi boca, oh Señor, guarda la puerta de mis labios. Él entendía que nuestras palabras pueden ser trampas o llaves, que una frase dicha fuera de tiempo puede arruinar lo que llevó años construir, que un grito puede romper lo que la gracia estaba sanando, que un insulto puede apagar el fuego del Espíritu. Por eso pidió ayuda divina, porque sabía que no podía hacerlo solo. Y tú tampoco puedes. No puedes vencer la ira sin la ayuda del Espíritu Santo. No puedes dejar de discutir si no permites que Dios transforme tu carácter desde lo más profundo. El apóstol Pablo, en su carta a los Efesios, exhorta con claridad a quitar de nosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. ¿Y cómo se quita eso? No es simplemente decidiendo portarse mejor, es rindiéndose, es reconociendo que aún hay rincones en el corazón que necesitan ser tocados por el fuego de Dios. Es orando como David: Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Es permitiendo que la palabra nos lave por dentro, que el Espíritu nos moldee, que la gracia nos sane, y no olvidemos que nuestras palabras tienen poder. En el libro de Proverbios está escrito que la muerte y la vida están en poder de la lengua. Tus palabras pueden matar el ánimo de alguien o pueden resucitar su esperanza. Pueden herir o pueden sanar. Pueden dividir o pueden unir. Tú decides qué semilla plantar cada vez que abres la boca. Pero si permites que el enojo hable, estarás sembrando destrucción. Si dejas que la carne tome el micrófono, el enemigo se infiltrará en tus relaciones. Pero si dejas que el Espíritu hable, traerás vida, restauración y gloria de Dios, donde antes hubo heridas. Pedro lo dijo claramente: si alguien quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal, y sus labios no hablen engaño. Aléjese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. ¿Quieres ver días buenos? Refrena tu lengua. ¿Quieres vivir en paz? No insultes. ¿Quieres heredar bendición? No te enojes, no discutas, confía, calla cuando sea necesario. Habla con gracia cuando el Espíritu lo indique. No respondas desde la herida, responde desde la cruz. Porque allí, en la cruz, Jesús no insultó, no se enojó, no discutió. Allí Él perdonó. Y si Cristo vive en ti, tú también puedes hacerlo. El Espíritu de Dios no habita en corazones que arden de ira, ni reposa sobre lenguas que escupen veneno. Su presencia es dulce, pacífica, sabia, paciente. Por eso quienes anhelamos caminar en comunión con el Espíritu Santo, debemos renunciar, no una vez, sino todos los días, al enojo que corroe, al insulto que hiere y a la discusión que divide. La carta a los Gálatas dice que los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Eso incluye el deseo de tener siempre la última palabra. Incluye el deseo de responder al ataque con otro más fuerte. Incluye la necesidad de demostrar que tenemos la razón. Todo eso debe morir en la cruz si queremos vivir en el Espíritu. Cuando te entregas por completo a Dios, no necesitas pelear por tu posición, ni levantar la voz para que te respeten. Tu autoridad no viene de tus palabras, sino de tu obediencia. Tu poder no está en tu tono, sino en tu comunión. Moisés era el hombre más manso de la tierra, según la palabra. Y sin embargo, fue usado por Dios para liberar a una nación, hablar con el Señor cara a cara y confrontar a reyes. ¿Por qué? Porque la mansedumbre no es pasividad, es fuerza bajo control. Es saber que puedes responder, pero decides esperar. Es tener la capacidad de destruir con palabras, pero elegir construir con el silencio. Esa es la autoridad del reino. Muchos quieren ser usados por Dios, pero no están dispuestos a entregar su carácter. Quieren predicar, pero no callar cuando son criticados. Quieren profetizar, pero no perdonar cuando son heridos. Quieren ser conocidos, pero no corregidos. Pero el fuego de Dios solo se derrama sobre altares limpios. La unción no fluye por la boca que maldice, sino por la que bendice. La gloria no se manifiesta donde hay gritería, sino donde hay obediencia. ¿Quieres que Dios te use? Comienza por rendir tu lengua. ¿Quieres que el Espíritu repose sobre ti? Comienza por renunciar a la ira. En la carta a los Romanos,
Pablo exhorta diciendo, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Eso no significa que todos te amarán, no significa que todos te entenderán, pero significa que tú no serás fuente de conflicto, que tu boca no alimentará la división, que tu reacción no será combustible para el fuego. Aun cuando seas herido, tu respuesta será sanadora. Aun cuando seas traicionado, tu corazón será libre de odio. Esa es la diferencia entre el que vive según la carne y el que camina según el Espíritu. Recordemos a Jesús cuando fue arrestado. Pedro sacó la espada y cortó la oreja del siervo del sumo sacerdote. ¿Cuál fue la reacción de Cristo? Le reprendió y sanó al herido. Ese es el corazón de Dios. No busca herir, sino restaurar. No busca ganar con violencia, sino conquistar con amor. Y si seguimos sus pasos, no podemos andar con espadas en la boca ni con fuego en la lengua. Nuestra única arma debe ser la verdad hablada con amor. Nuestro único escudo, la justicia de Dios. Nuestro único lenguaje, la gracia. Quizás tú has vivido bajo el peso de las palabras que otros te han dicho. Palabras que marcaron tu infancia, que hirieron tu autoestima, que mancharon tu identidad. Quizás creciste aprendiendo a responder con gritos porque así fuiste criado. Pero hoy, el Espíritu de Dios quiere liberarte. No estás condenado a repetir el ciclo. No estás obligado a vivir ofendido ni a reaccionar desde el dolor. Hoy puedes renunciar a esa forma de vida y abrazar una nueva manera de hablar, de pensar, de sentir. Porque en Cristo, todas las cosas son hechas nuevas. También tu manera de comunicarte, también tu manera de responder a las heridas. El libro de los Salmos dice, guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Eso es un llamado a la acción diaria. No es automático, no es natural, es espiritual. Es una decisión que se toma cada vez que alguien te provoca, cada vez que alguien te ofende, cada vez que alguien te juzga. Allí decides si respondes como el mundo o como un ciudadano del reino. Allí decides si permites que el Espíritu Santo te gobierne o si dejas que tu carne tenga la última palabra. No insultes aunque te insulten. No te enojes aunque te provoquen. No discutas aunque tengas razón. Porque Dios tiene el control de todo. Él ve lo que tú no ves. Él pelea batallas que tú no entiendes. Él defiende causas que tú no puedes ganar con argumentos humanos. Cuando eliges la paz, estás dando espacio al cielo para intervenir. Cuando eliges el silencio, estás invitando a los ángeles a moverse. Cuando eliges la mansedumbre, estás demostrando que confías en la soberanía absoluta del Señor. Y esa confianza no será avergonzada, porque el que en Él confía no será confundido. ¿Te has detenido a pensar en el poder que contiene un corazón que decide no responder al ataque, no encender el fuego de la discordia, no ceder al impulso de la carne? En un mundo donde todos se apresuran a defenderse, un hijo de Dios que guarda silencio, que bendice al que lo hiere, que permanece firme sin gritar, se convierte en un testimonio vivo, en una antorcha encendida que muestra otro camino, el camino de la fe, el camino del reino, el camino del Cordero. Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, dijo que del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los falsos testimonios, las blasfemias. Todo comienza en el corazón. Y si el corazón no es tratado, las palabras serán armas y no puentes. Si el corazón no es sanado, los labios se convertirán en cuchillos, no en bálsamo. Por eso no es suficiente cambiar el tono. Hay que cambiar el corazón. No es suficiente con callar la boca. Hay que renovar el alma. Esa es la obra del Espíritu y comienza cuando tú te rindes por completo a Él. La carta a los Efesios dice que no contristemos al Espíritu Santo, con el cual fuimos sellados. ¿Y sabes qué contrista al Espíritu? La ira, el enojo, la malicia, la gritería, los insultos. Porque el Espíritu es sensible, no habita donde hay orgullo, no fluye donde hay conflicto, no permanece donde hay odio. Por eso, si quieres ser guiado por el Espíritu, debes mantener tu corazón en paz, tu mente renovada y tu lengua sujeta al dominio del amor de Dios. Solo así podrás discernir su voz, seguir su dirección
y ser instrumento de su gloria. No hay excusa que justifique el insulto. No hay herida que legitime la ira. No hay injusticia que permita la división. Porque si Cristo soportó la cruz, si no abrió su boca ante sus verdugos, si bendijo a los que lo maldecían, tú también puedes hacerlo. Y no lo harás con tus fuerzas. Lo harás por la gracia que te sostiene. Lo harás por el Espíritu que te guía. Lo harás porque ahora sabes que tu lucha no es contra carne ni sangre, sino contra las tinieblas que se alimentan del odio, del grito y de la contienda. Recuerda que el enemigo quiere hacerte perder el enfoque. Quiere que bajes al nivel de los que te ofenden. Quiere que abandones tu asignación espiritual por una pelea personal. Pero tú no naciste de nuevo para enredarte en batallas humanas. Tú fuiste llamado a cosas más altas. Tu guerra no está en las redes sociales. Tu púlpito no es la discusión. Tu poder no está en el volumen de tu voz, sino en la profundidad de tu comunión con Dios. Por eso, cuando alguien te critique, ora. Cuando alguien te provoque, adora. Cuando alguien te insulte, bendice. Porque esas reacciones no nacen del impulso, nacen de la convicción. No nacen del momento, nacen del reino. No nacen de ti, nacen de Cristo en ti. Y cuando Cristo vive en ti, tus respuestas cambian, tus silencios tienen poder y tus batallas ya no te pertenecen, son de Dios. La palabra dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Esto no es una sugerencia, es una estrategia divina. Es el diseño del cielo para que tú conquistes sin necesidad de destruir, para que ganes sin herir, para que avances sin pelear como lo hace el mundo. Porque el reino de Dios no se impone con gritos, se establece con amor. No se expande con insultos, se manifiesta con humildad. En la carta a los Corintios, Pablo escribió que el amor es sufrido, es benigno, no se irrita, no guarda rencor. ¿Quieres saber cuánto amas realmente? Mira cómo respondes cuando alguien te ofende. ¿Gritas? ¿Respondes con ironía? ¿Te aíslas lleno de rencor? Entonces todavía queda camino por recorrer. Pero si decides orar, bendecir y perdonar, estás caminando en el amor perfecto. Estás viviendo el Evangelio, no solo predicándolo. Hay un nivel de madurez espiritual al que solo se accede cuando dejas de defenderte y comienzas a confiar. Cuando entiendes que el silencio no es rendición, sino estrategia. Que no discutir no es perder, sino dejar que Dios pelee por ti. Que no responder con insultos no es debilidad, sino prueba de que el carácter de Cristo ha sido formado en ti. Así como el oro se refina en el fuego, tu carácter se forma en la prueba. Y muchas veces, esa prueba vendrá disfrazada de una crítica, de una traición, de una discusión. Allí no está en juego tu reputación, está en juego tu respuesta. ¿Serás como Pedro cuando sacó la espada? ¿O serás como Jesús que la guardó? ¿Responderás como Esteban, que pidió perdón para los que lo mataban? ¿O reaccionarás como el mundo, que vive herido y responde hiriendo? La decisión es tuya, el espíritu está dispuesto, pero tú debes rendirte, no una vez, cada día, cada conversación, cada provocación, cada palabra que escuchas y decides no devolver. Porque en ese instante, cuando eliges la paz sobre la pelea, el cielo sonríe y el reino avanza. En el mundo espiritual hay algo que se activa cada vez que eliges el camino de la paz. No es pasividad, es obediencia. No es indiferencia, es confianza. Cuando decides no responder con enojo, estás diciendo, Señor, tú eres mi justicia. Cuando decides no insultar, estás proclamando, mi boca es tu instrumento, no la usaré para destruir lo que tú quieres sanar. Cuando decides no discutir, estás entrando en un terreno donde los ángeles batallan a tu favor, donde el cielo se abre y el reino de Dios se manifiesta en medio de las circunstancias más humanas. En el libro de
¿Cuántas veces usamos las redes sociales como lanzas verbales? ¿Cuántas veces ganamos argumentos pero perdimos almas? ¿Cuántas veces defendimos nuestras emociones y abandonamos nuestra misión? El enemigo es astuto. Él no necesita destruirte con un pecado visible. Basta con que te haga enojar y salir de tu cobertura espiritual. Basta con que alimentes la ofensa. Basta con que discutas con alguien que no ha sido enviado por Dios para tu vida. Así se desgastan muchos, peleando con carne y sangre, cuando su asignación es pelear en el espíritu. Pero tú no fuiste llamado a esa guerra. Fuiste llamado a levantar el nombre de Cristo, a vivir como Él, a amar como Él, a responder como Él. Y eso significa apagar la ira antes de que se convierta en fuego. Guardar tu lengua antes de que tu boca destruya lo que tanto has orado. Buscar la paz, no como una opción, sino como una urgencia del reino. Santiago escribe que la sabiduría que viene de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos. ¿Quieres saber si lo que estás por decir es sabiduría del cielo? Evalúa si es pacífica, si es amable, si construye, si edifica, si ministra gracia a quien la escucha. Si no cumple con ese estándar, mejor guarda silencio, mejor espera. Mejor permite que el Espíritu te diga cuándo hablar, cómo hablar y si hablar. Porque no todo merece una respuesta. Y no todo lo que se responde es sabiduría. Jesús fue cuestionado, acusado, malinterpretado, traicionado. Y aún así, nunca reaccionó con odio. Nunca se dejó gobernar por el enojo. Nunca desvió su propósito por una discusión. Porque sabía quién era, sabía de dónde venía y sabía a dónde iba. Y tú también debes vivir así. Cuando sabes quién eres en Cristo, no necesitas responder a todo. Cuando sabes que Dios tiene el control, no necesitas forzar nada. Cuando sabes que el cielo te respalda, no tienes que pelear como si estuvieras solo. En el Salmo se dice, confía calladamente en el Señor y espérale con paciencia. Esa es una fe madura. No la fe que grita por desesperación, sino la fe que espera en silencio, sabiendo que Dios está obrando. Esa fe que no necesita demostrar, porque reposa. Esa fe que no necesita insultar, porque intercede. Esa fe que no necesita discutir, porque sabe que el tiempo de Dios pondrá todo en su lugar. Los que insultan están heridos. Los que discuten sin cesar están inseguros. Los que viven enojados están alejados del río de paz que fluye desde el trono. Pero los que han probado el Espíritu, los que han sentido su abrazo, los que han oído su voz, saben que vale más un segundo de su presencia que una vida llena de gritos sin propósito. Y por eso eligen la paz, eligen el perdón, eligen confiar. ¿Quieres que tus palabras tengan poder? Llena tu corazón con la palabra. ¿Quieres que tus silencios sean estratégicos? Llena tu espíritu con oración. ¿Quieres que tus relaciones florezcan? Llena tu boca de bendición. No insultes, no te enojes, no discutas. Dios tiene el control. Y si Él tiene el control, tú puedes descansar, puedes confiar, puedes sonreír incluso cuando todo parece oscuro, porque sabes que el que comenzó la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Querido hermano y hermana, para cerrar esta prédica, terminemos con esta poderosa oración. Amado Dios, Padre eterno, Rey de gloria y Señor de toda justicia, hoy nos postramos delante de ti con corazones humildes y conciencias abiertas, reconociendo cuánto necesitamos tu presencia en nuestras vidas. Hemos recorrido este mensaje sabiendo que tú estás llamando a tus hijos a un nivel más alto, a una madurez espiritual que no responde con ira, que no se deja dominar por la ofensa, que no pelea batallas que no nos corresponden. Espíritu Santo, hoy te pedimos perdón por cada palabra precipitada, por cada insulto que salió de nuestra boca sin edificar, por cada enojo que albergamos en el alma sin entregártelo, por cada discusión que apagó tu presencia en nuestro entorno. Perdónanos por haber buscado tener la razón, cuando tú nos llamaste a vivir en paz. Perdónanos por usar nuestras voces para defendernos, cuando tú solo esperabas que guardáramos silencio y confiáramos en ti. Señor Jesús, tú eres nuestro más alto ejemplo.
Tú que fuiste injuriado y no respondiste, que fuiste golpeado y no maldijiste, que fuiste clavado en la cruz y desde allí, herido y sangrante, oraste. Padre, perdónalos. Hoy queremos ese mismo espíritu. Hoy queremos esa misma templanza. Hoy anhelamos que nos moldees, que nos limpies, que nos enseñes a responder desde el cielo, no desde la herida. Renueva en nosotros un espíritu recto. Llénanos de tu carácter. Haznos hombres y mujeres que construyen con sus palabras, no que destruyen. Que levantan puentes, no que cavan abismos. Que callan por sabiduría, no por temor. Que bendicen aun cuando son maltratados. Porque sabemos que cuando respondemos con amor, el infierno se sacude. Cuando respondemos con mansedumbre, el cielo se alegra. Cuando respondemos con fe, tú mismo peleas por nosotros. Padre Celestial, intercedemos ahora por cada persona que ha sido herida por palabras injustas, por cada corazón que vive encadenado al rencor, por cada alma que fue marcada por insultos, gritos o discusiones del pasado. Hoy, en el nombre de Jesús, declaramos sanidad sobre esas emociones, liberación sobre esas mentes, restauración sobre esos recuerdos. Que tu espíritu sople sobre cada oyente y borre las cicatrices emocionales que el enojo y la contienda dejaron. Te pedimos por el mundo entero, Señor, por los matrimonios que se destruyen por palabras hirientes, por las iglesias que se dividen por no saber callar a tiempo, por las familias que se distancian por el orgullo, por los hermanos que ya no se hablan por una discusión que nunca se entregó a ti. Sana, Señor. Restaura. Limpia, une. Sopla vida donde la ofensa sembró muerte. Sopla amor donde hubo gritos. Sopla paz donde reinó el enojo. Hoy decidimos vivir de manera diferente. No porque seamos fuertes, sino porque tú estás en nosotros. Porque tu espíritu es más grande que nuestras emociones. Porque tu paz es más profunda que nuestro orgullo. Porque tu plan es más importante que cualquier argumento. Hoy decidimos cerrar la puerta al insulto, al enojo y a la discusión, y abrirle la puerta a tu reino en nuestros corazones. Y ahora, Señor, te pedimos que esta palabra corra y sea glorificada, que llegue a cada rincón del mundo donde haya alguien peleando con el enojo, alguien cansado de las discusiones, alguien que necesita volver a confiar en que tú tienes el control de todo. Que este video sea compartido con poder, que toque vidas, que rompa cadenas, que encienda un fuego de humildad, mansedumbre y transformación. Que se levante una generación que no grita, sino que ora, que no insulta, sino que intercede, que no pelea, sino que ama. Si esta palabra tocó tu corazón, te invito ahora a compartir este video. Envíalo a esa persona que necesita reconciliarse, que necesita sanar, que necesita entender que no se gana con palabras, sino con el poder de Dios. Comenta lo que el Espíritu te habló, dale me gusta para que llegue a más personas y suscríbete para seguir recibiendo contenido que edifica y transforma. Juntos llevaremos este mensaje hasta lo último de la tierra, porque no insultamos, no nos enojamos, no discutimos, porque Dios tiene el control de todo. Amén.